el tema número 3 de lo que es psicología de la salud. Vamos a hablar el día de hoy de la psicología de la salud. Ya, perfecto. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro tema número 3, que sería en este caso enfermedad y síntoma. Sí, ya habíamos mencionado anteriormente qué vienen a ser estos dos términos y cómo nosotros los vamos a ir identificando. ¿Qué me dirían ustedes sobre enfermedad y síntoma? ¿Cómo lo percibimos? Magister. Dígame, señor Francisco Calero. Creo que hablamos, pero no le pude escuchar, señor Calero. Si lo podemos repetir, por favor. No se le escucha, señor Calero. Ok, bueno, esperemos que ya pueda solucionar el inconveniente. Señor Cabrera. Sí, Magister, buenas tardes. Estamos. Pienso que la enfermedad y síntoma vienen de la mano, pues síntoma es todo lo que podemos describir de un paciente que, eh, que como dice, lo siente, que es lo que describe, lo que podemos ver o sentir, más que todo. Y en base a esos síntomas describiríamos si es que tiene una enfermedad. Ya, muy bien, podemos hablar desde ese punto de vista. Siempre recordemos que el síntoma va a ser más esta situación subjetiva que nos va a contar el paciente o que nos va a referir el paciente, porque eso es algo que nosotros no vamos a poder evidenciarlo, ni tampoco las personas que se encuentran alrededor. Es netamente desde la perspectiva de la persona. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de la historia de la enfermedad, vamos a hablar de 3 periodos y el segundo periodo con 2 fases. El primer periodo nos dice el periodo prepatogénico. Nos menciona que esta etapa tiene su comienzo en exposición a los factores de riesgo, tanto modificables como hábitos de vida, enfermedades que predisponen a otras y no modificables como la edad, sexo o la genética. ¿Qué quiere decir esto? Que esta situación o esta etapa o periodo prepatogénico, estamos hablando de situaciones de modificables que nosotros podemos cambiar como tal. Por ejemplo, nuestros hábitos, algunas situaciones de nuestro contexto donde nosotros nos estamos desarrollando y no el hecho de, por ejemplo, la parte del sexo, de la edad o de la genética. Ahí nosotros hablamos de este periodo prepatogénico en la historia de una enfermedad. Recuerde, de esta etapa en donde estos factores de riesgo podemos modificarlos, pero no hacemos énfasis a los no modificables, en este caso la edad, sexo o la genética. Por otro lado, el periodo patogénico nos dice aquí que aquí el agente etiológico comienza a producir cambios. Dentro de este periodo hay 2 fases. Cuando nosotros hablamos que dentro del periodo patogénico hay 2 fases, hablamos de una fase presintomática y una fase sintomática. ¿Qué quiere decir el hecho de presintomática? Que no existen síntomas aún, pero sí van a existir en este caso signos clínicos, bioquímicos o histopatológicos. Mientras que en la fase sintomática el paciente ya percibe las manifestaciones subjetivas. Es decir, en este caso ya presentamos síntomas como tal. Yo les puedo preguntar, en la fase o dentro de lo que nosotros conocemos o hemos ya abordado algunos trastornos o conocemos enfermedades, ¿qué enfermedad podríamos manifestar que existen signos y no hay síntomas en un primer inicio? ¿Qué dicen ustedes? Señorita Mónica.
Buenas tardes, magíster. ¿Puede ser el hipotiroidismo subclínico? Ya, porque ¿cómo inicia o qué signo se presenta? Muchas veces no presenta síntomas, simplemente es con el examen que se determina que uno tiene la enfermedad o no. Exactamente. A eso hace referencia esta parte presintomática. Cuando nosotros tenemos estos signos que los podemos identificar, perdón, desde la parte de hacernos exámenes o revisiones, pero no hay un síntoma. Por ejemplo, otro también podría ser los pacientes de código. No sé si me ayudan apagando los micrófonos, por favor. Gracias. Los pacientes de código o pacientes con VIH. ¿Qué es lo que pasa? Ellos ya tienen signos, ya tienen una alteración a nivel orgánico, pero muchas veces no se presentan síntomas. Y los síntomas ya se presentan cuando hay una alteración ya un avance de la enfermedad bastante grande o notorio, se podría decir, y ahí empieza ya la fase sintomática, en donde ya el paciente empieza a describir como tal esas manifestaciones subjetivas. Entonces, desde ese punto podemos hablar desde la historia de la enfermedad, que iniciaría con esta parte de los signos, que muchas veces no son percibidos o no son identificados, y posteriormente manifestamos la fase de síntoma. Y dentro de esto tenemos la parte del periodo de resolución. Cuando nosotros hablamos de este periodo de resolución, habla del hecho de que la enfermedad puede finalizar con varios sucesos, consecuencia del avance, detección o retroceso de las modificaciones inducidas como son la curación, o en este caso puede haber secuelas o no puede haber secuelas, una situación de cronicidad o la muerte. Recordemos que la historia de la enfermedad puede terminar en este proceso, en una muerte como tal, cuando hay una situación crónica. De igual manera nos dice esta situación de las secuelas. En algunas enfermedades puede existir secuelas y en otras podemos decir que no hay la presencia de las mismas. Este es una historia de la enfermedad. Ahora, me gustaría que con cada uno de estos periodos ustedes me puedan, en este caso, mencionar algún tipo de enfermedad o algún tipo de afectación utilizando estos tres periodos. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién nos puede comentar algo? A ver, entonces vamos al azar. Señorita Coyaguazo. Yo lo puedo intentar, magister. Claro, no hay ningún inconveniente. A ver, coméntenos. A ver, podemos tener la Corea, que primero el periodo prepatogénico sería un accidente cerebrovascular. Entonces se modifican hábitos para que no vuelva a ocurrir el suceso. Luego en el periodo patogénico tenemos que no se presentan síntomas, pero en una tomografía ya se ve que hay una corea. Entonces empiezan a presentarse síntomas, movimientos anormales de los brazos, de las piernas, y en el periodo de resolución, el fallecimiento del paciente. ¿Ya? Bueno, esto es una enfermedad ya más patológica, ya más infecciosa, entiendo, ¿no es cierto?
Sí, bueno, podemos empezar por ese contexto. Al nosotros entender que es una enfermedad viral, se podría decir así, de un virus como tal, podemos hablar de un periodo prepatogénico en el cual si ha habido un hábito de vida que donde el sistema inmunológico esté débil, puede tener más afectaciones, puede tener otro tipo de situaciones dentro del contexto de la persona. También la edad va a influir mucho. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos mayor predisposición a ser más vulnerables a las enfermedades en ciertas edades que en otras, por la situación misma de nuestro organismo. Para el periodo patogénico, empezaríamos con una parte presintomática, en donde no hay síntomas, pero posteriormente sí se identifica una situación de síntomas como tal y en el peor de los casos, como el que mencionábamos, una muerte. Pero ahora me gustaría, dentro de los trastornos mentales, ¿cómo podríamos encasillar en cada uno de estos periodos? Ustedes ya conocen los trastornos mentales. ¿Cómo les podríamos ir clasificando? Tal vez puede ir ahí, bueno, no estoy segura, la depresión. Ya, vamos con la depresión. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos? Porque nuestro estilo de vida cambia, o sea, cambiamos de, por ejemplo, estábamos normal y después nos vamos haciendo, o sea, nos volvemos tristes. Ya, Tal bueno, vez ahí en el prepatogénico o no. dentro del prepatogénico, si hablamos de una situación de depresión, vamos a ponerle un moderada a grave, los factores de riesgo, que en este caso puede ser el que desde mi infancia no tuve factores protectores, no tuve una familia, estuve aislado, por lo tanto, tal vez desencadené en un consumo. Entonces, eso ya puede ser, y hablemos de que estamos en una edad ya de los 25 o 26 años, en donde no he tenido, eso ya no puedo cambiarlo, pero tanto la parte de mis hábitos como la historia de mi vida ya son una parte para poder desarrollar esta situación o esta enfermedad. Entonces, eso es como un antecedente de la enfermedad. Y en el periodo patogénico, en inicio se muestran los signos que tal vez ya hay una alteración en el componente orgánico de la persona. Por ejemplo, el que ya necesite consumir tal vez un aumento de la frecuencia cardíaca, una taquicardia, pero que la persona no lo perciba como tal. Posteriormente ya vienen estos síntomas en los cuales ya tengo una situación ansiosa, si yo no estoy si no tengo una cerveza a mi lado, o si o por el contrario, si en este caso de la depresión me siento aislado, me siento triste, ya no me siento bien, voy a algún contexto y no me genera bienestar, entonces ya tengo esta sintomatología de sentirme aislado, de sentirme triste, de sentir que no deseo salir. Entonces ya hablamos de una situación de manifestaciones subjetivas que la persona nos puede referir. Y en un periodo de resolución, podemos hablar que llega a un proceso de terapia. Entonces, en este proceso de terapia se identifica qué es lo que está pasando con la persona y dentro de esta situación podemos plantear un plan terapéutico que puede en este caso dejar secuelas o no puede dejar secuelas. Como por ejemplo, si hablamos de que había comorbilidad entre una depresión y un consumo de sustancias, la situación de alguna enfermedad orgánica como una cirrosis, como úlceras gástricas, por la situación del consumo que está anclado a la parte de la depresión. Entonces, ahí como analizamos todo este proceso o esta historia de la enfermedad que en este caso puede ser que llegue a la muerte. ¿Por qué? Porque decíamos que es una depresión moderada, que puede pasar a grave y que podría llegar a un intento autolítico, en el peor de los casos. Entonces, ese podría ser como el periodo de resolución, que no siempre es el hecho de sanarla a la persona, sino también esta situación crónica que llega a la muerte. Entonces, ahí es como ir analizando en base al caso, en base a lo que se nos explique o nos manifieste la persona, para ir encasillando en esta historia de la enfermedad. ¿Sí? ¿Alguien más que nos pueda hacer un ejemplo? Porque es importante tomar esto en consideración, tanto para salud como para clínica. Profe, podría ser el Alzheimer, el ¿Ya? periodo prepatogénico, bueno, aunque el ambiente tal vez pueda influir, más nos vamos como por la genética, que lo herede
de la familia. Y en el periodo patogénico, pues ya se comienzan a ver los inicios, pues cuando estamos jóvenes como que no hay muchos síntomas, no hay muchos signos, pero ya la notamos cuando la enfermedad está avanzada, que sería la fase ya sintomática, cuando ya comenzamos a olvidar dónde dejamos las llaves, dónde nos quedó el celular, no le prestamos mucha atención, pero son síntomas que van ya identificándonos a la enfermedad. Y ya en el periodo de resolución es cuando de verdad ya no reconocemos a nadie, no conocemos a nadie y tal vez tengamos que ser internados en algún centro de atención especial. Ya podría ser ese una resolución o una historia de la enfermedad. El que la persona olvide dónde dejó las cosas, ¿sería un síntoma o un signo? Signo. Signo, Sería pero creo síntoma que porque es también un algo que nos síntoma. refiere el paciente. Algo que nosotros tal vez no estamos observando y comprobando al 100%, en mi opinión. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? ¿Signo o síntoma? Va a depender en este caso, por eso tendríamos que analizarlo a profundidad y corroborar esta información con un familiar o con una persona que esté cercano. Porque si nos menciona, sí, se olvida dónde deja las llaves, se olvida dónde están sus útiles de aseo, se olvida, entonces ya es un signo, ¿cierto? Pero si la persona llega y nos dice, ay, es que siento que me olvido absolutamente de todo, pero es más una situación de ansiedad o de sentir que no estoy recordando ciertas cosas, pero no hablando desde un punto de vista de memoria, sino tal vez de atención. Porque recuerden que para nosotros no es una falta de memoria, muchas veces es falta de atención. ¿Por qué? Porque entramos y automáticamente dejamos las llaves en algún lugar y luego no nos acordamos. Pero esta falta de atención llega a una consecuencia de una alteración en la memoria y no recordarlo. Entonces, ahí podría ser un signo y un síntoma, que podemos corroborarlo, en este caso con algún familiar o con la persona que acuda a consulta. Y el periodo de resolución, en este caso sí puede ser una atención más especializada para la persona si no se ha trabajado o no se ha tratado de contrarrestar estas alteraciones cognitivas que la persona va a sufrir. Porque se puede trabajar en tratar de no restituir, pero sí mantenerlas. O que su proceso de deterioro sea más lento. ¿Y cómo hacemos esto? Con actividades cognitivas, o por ello nos habla de la parte terapéutica como tal, el terapeuta trabajar con estas personas. Ok, eso dentro de la historia de la enfermedad. Señor Cabrera. Magíster, una consulta. Ujú. Cuando, digamos, tienen el signo o síntoma de olvidar las cosas, por ejemplo, que es por lo general lo que las personas padecen, ¿cuál sería un signo en donde podamos decir que tiene algo, o sea, grave, en donde podemos relacionar tal vez alguna enfermedad? Por ejemplo, olvidarse algo de hacer de la casa, olvidarse una llave, un teléfono o algo, una tarea de hacer, por ejemplo, sería como decir algo, o sea, casi común. Pero si decimos, me olvido de cómo encender el vehículo o de cómo cambiar las marchas si está conduciendo, entonces esto sería ya otro tipo, ya sería algo más fuerte, diría yo. Un signo de mayor gravedad. Por ejemplo, suelen olvidarse cuando hay las cocinas de gas, se olvidan la activa, se le podría decir, o prenden la hornilla, pero no la encienden. Entonces dejan que salga el gas, pero no utilizan la combustión. Entonces, ese también ya es un signo más grave. El que esté tal vez salió de la casa y se olvidó qué calles son o a dónde iba, que también puede suceder. Entonces, esos ya son signos más graves que van a ir ya al periodo de resolución, porque si yo identifico eso desde cualquier familiar, automáticamente voy a consulta. Ya puede ser médica, puede ser psicológica, pero voy a consulta.
¿Por qué? Porque ya tengo signos graves. Y por lo general, las personas sí vienen o acuden a consulta cuando los signos ya son de gravedad. Porque sí, puedo pasar, o por ejemplo, estoy en una situación de estrés. Sí, tal vez me sentía estresado, pero luego empezamos con esta situación de tics en el ojo, nos sentimos cansados, hay una tensión muscular, hay una situación de irritabilidad y posteriormente dejamos que pase, vuelven a o van a progresar como tal estos signos y vamos a tener una situación de mayor gravedad y ahí sí vamos al periodo de resolución, a tratar de buscar una ayuda o una modificación de esta enfermedad como tal. Pues básicamente va a depender de la gravedad de los signos y los síntomas para poder entrar a este periodo de resolución, no así con un hipocondriaco. Recuerden que un hipocondriaco, en cambio, él lee y asume esos síntomas y por lo general siempre está en este periodo de resolución. Siempre está con los doctores, preguntando, acudiendo, consultando, automedicándose. ¿Por qué? Por esta situación ansiosa de siempre asumir las enfermedades como tal. Señor Edison. Magister, muy buenas noches. Una consulta. A una persona que tal vez se olvida las cosas, ¿se le puede reeducar? ¿Qué quiere decir? Tal vez una persona de edad avanzada, tal vez es lógico que se vaya olvidando las cosas a su tiempo y a su edad. Pero una persona que está, digamos, entre unos 10 hasta máximo 20 años, el hecho de indicarle alguna actividad, después de una hora se le pregunta, no se acuerda qué se le dijo, no se acuerda, como usted dice, no se acuerda dónde pone las cosas, es porque no le pone el interés, como tal vez no es algo que él asume como importante, o es porque necesariamente hay algún problema en sí para que pueda olvidarse. Lo digo por un caso personal de un familiar. Entonces se conversa y como que no eso digo, no sé si no le interesa, pero a veces conversamos y digo, ¿te acuerdas qué pasó la semana anterior? O sea, se olvida de todo. Y en mi caso, no es por nada, pero yo me acuerdo así claramente de los 4 años, topes o fechas importantes, casi todo lo tengo grabado, como un recuerdo que no me puedo olvidar. Pero en cambio con este familiar es todo lo contrario, no sé si es que es algo ya problemático o es porque realmente no le interesa en ese aspecto. Ya, debemos en este caso analizar primero el hecho de si es solamente en esos momentos. Por ejemplo, yo tengo problemas de recordar tal vez lo que pasó la semana pasada, pero si estudio, si reviso, yo puedo recordarlo. Sí, entonces tenemos que analizar esta situación de memoria de manera global, porque puede ser muchas veces que sea solamente por un evento. Por ejemplo, les menciono, estoy conversando con mi familia y eso a mí no me interesa, pero estoy conversando con mis amigos o con mi pareja y me gusta, me llama la atención, me siento bien y lo recuerdo. Entonces tendríamos que hacer como que ese análisis en primer lugar para ver si es a nivel general o es por espacios, porque si es por espacios, ahí sí podemos hablar de la situación volitiva de la persona. No hay un interés, no me gusta, entonces desde ese punto de vista no hago como este esfuerzo de recordarlo. Pero si, por ejemplo, con mis amigos, sí, yo me acuerdo, puedo mencionar lo que pasó, mantengo con facilidad una conversación, entonces no hablaríamos de una alteración a nivel de funciones cognitivas. Pero si ya es a nivel general, con todas las personas y en varios contextos, ya sea familiar, académico, laboral, social, que no puedo en este caso recordar, primero descartemos alguna situación orgánica. Puede haber alguna alteración, en muchos de los casos, no en todos, recuerden que toda ley tiene su excepción, hay ciertos tumores que pueden estar en esta área y pueden estar generando una displasia del cerebro y por lo tanto afectando la parte de la memoria. Por ejemplo, si esto empezó desde hace unos 6 meses y antes no era así, entonces tengo que descartar, esta parte orgánica. Si una vez que descarto esta parte orgánica no hay ninguna situación, pero continúa esta parte de la memoria, tendríamos que ver qué es lo que pasa con estos procesos cognitivos. Pero si yo tengo complicaciones con mi memoria, también tendría complicaciones con el aprendizaje, porque recuerden que parte del aprendizaje es esta situación inicia con nuestra memoria de trabajo, nosotros lo procesamos y parte a nuestra memoria de largo plazo.
Y es ahí donde nosotros en algún momento podemos evocar esta información y utilizarla. Entonces, habría que analizar todas estas aristas para entender qué es lo que pasa. Pero si ya se presentan situaciones de memoria a nivel de varios ámbitos, sí tenemos que irlo trabajando. O también analizar el hecho si dentro de mi familia tal vez ha habido alguna alteración a nivel de Alzheimer, que podría también ser, ¿no? Un Alzheimer temprano. Y el Alzheimer temprano es más de carga biológica o de carga genética. ¿Sí? Ahí podríamos como que sacar un poquito más de información. Vamos a continuar. Dentro de esto nos dice qué es enfermar. Según la naturaleza se utilizan diversos términos en cuanto al hecho de enfermedad como pérdida de la salud en la que existe una alteración orgánica identificada. Trastorno como modificación del estado de salud, aunque los síntomas no sean necesariamente de naturaleza orgánica. Recuerden esto. Padecimiento es una alteración de la salud que supone sufrimiento como angustia o dolor, y la discapacidad, en cambio, la presencia de la enfermedad o trastorno provoca una disminución de habilidades o pérdidas de ellas. Entonces, eso nos dice dentro de este punto, cuando nosotros hablamos de enfermar, que puede ser una situación de trastorno, de padecimiento, una discapacidad o una enfermedad como tal. Las conductas de enfermedad y el proceso de enfermedad. ¿Qué nos dice aquí? Dentro del proceso de enfermedad, nosotros tenemos que tomar en consideración dentro de la percepción y la interpretación. ¿Por qué tomamos en consideración estos dos aspectos cuando hablamos de enfermedad? ¿Por qué? Porque la percepción nos dice que es esta naturaleza de los síntomas, diferencias individuales, factores, situaciones, factores emocionales, experiencia y aprendizaje. No es lo mismo el que tengan una persona, podemos hacerlo desde el simple hecho de hombre-mujer, que les den un mismo diagnóstico. Ahí tenemos que tomar en consideración cuál ha sido su estilo de vida, su cultura, sus redes de apoyo, su situación personal, sus apoyos, para que pueda en este caso percibir esa enfermedad. Muchas personas dicen no y con un diagnóstico es como solemos decir, se echan a morir. Y otras personas dicen no, ya va a pasar, me voy a superarlo. ¿Por qué? Porque es desde la percepción individual que nosotros tenemos de la enfermedad. Y también la parte de la interpretación, que dentro de esto es una experiencia previa, creencias, expectativas, actitudes referidas a la enfermedad, actitudes, creencias y expectativas del grupo de pertenencia, materialidad de los síntomas, si afectan o no a una parte vital. Dentro de esto, hace 3 años, el COVID o que una persona sea diagnosticada con COVID, ¿cómo era? ¿Cómo era la percepción y la interpretación de esta persona? Que ya se iba a morir, o sea, que ya le llegó el fin, lastimosamente por las situaciones que se vivían en ese momento, en ese instante, era ya, o sea, psicológicamente ya afectarse de que tal vez le va a dejar sola a la familia, qué va a hacer de ellos, tal vez con deudas, qué pasa en el futuro, ya psicológicamente, aparte de la enfermedad tal vez que tenía en ese momento, aparecía otras enfermedades más por esta misma situación de tener COVID en ese instante. Ya, eso era antes, ¿no es cierto? Y ahora, que de hecho hay un nuevo brote de COVID como tal, ¿cuál es la percepción? ¿Cuál es su percepción ahora del COVID? Gripecita nomás es, dice. Una gripecita, me tomo un par de agüitas de la abuelita que saben decir y pasó, ¿no es cierto? Pero veamos ese contraste. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una experiencia previa de esta enfermedad como tal. Las creencias también ya cambiaron. ¿Por qué? Porque la creencia hace 3 años era, no, me dio COVID, me voy a morir, no voy a poder respirar, voy a necesitar oxígeno, voy a contagiar a mi familia. Entonces era bastante trágico, lo podríamos decir así, esta creencia que se tenía. Actualmente, ¿qué es lo que pasa? Sí, puede haber ciertas alteraciones, pero tal vez la situación de las vacunas o el que ya nuestro cuerpo haya creado defensas cambia la percepción. Entonces, siempre es importante tomar en consideración estas diferencias individuales. Y aún así, podemos decir que hace 3 años había personas que no creían en la enfermedad como tal. Y este hecho o esta percepción
También pudo acarrear el que nunca se hayan enfermado o haya sido tal vez una gripe y hasta actualmente digan, no, yo nunca me cuidé, yo no me vacuné, no sé qué pasó con eso. Yo seguía haciendo mi vida normal, que hay casos. Entonces, desde ese punto sí tomemos en consideración cómo es la percepción y la interpretación de la enfermedad desde cada individuo. De igual manera, la asunción del rol de enfermo y la búsqueda de ayuda. Dentro de esto nos dice que la psicología de la salud contribuye al estudio de ¿qué? Al estudio de los factores psicosociales asociados al padecimiento de la enfermedad en cada una de sus fases: etiología, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, mejorando así las condiciones de curación, rehabilitación y adaptación a la enfermedad. ¿Ustedes creen que con lo del COVID nos adaptamos a esa enfermedad? Desde el punto de vista psicológico, sí hubo un proceso de habituación, en el cual el ser humano se habituó a convivir con este virus. Y de hecho, eso era lo que se proponía en un inicio, que el ser humano va a tener que convivir con este virus en el ambiente, pero en un inicio tiene que desarrollar estas defensas o estos anticuerpos para poder contrarrestar y que la sintomatología que este virus causaba no sea tan fuerte o no sea mortal. Entonces, es un proceso de habituación. Dentro de esto nos dice los factores psicosociales que promueven, mantienen o agravan el proceso de la enfermedad. ¿Qué factores psicosociales ustedes consideran que agravan las enfermedades? ¿Qué factores nomás nos dijo, Magíster? Disculpe. ¿Qué factores psicosociales pueden agravar la enfermedad o cualquier enfermedad? El estrés. Ya, puede ser una carga laboral muy fuerte, una situación de estrés por el ámbito laboral. Puede ser que dentro de mi contexto sea muy común el decir, no se olviden apagar los micrófonos, por favor. Perdón, señorita Méndez, muchas gracias. El hecho desde que mi contexto sea muy naturalizado la violencia, o sea, naturalizado el consumo de sustancias o alcohol desde tempranas edades, o la situación de la delincuencia también es un factor psicosocial. La pobreza también puede ser uno de los factores psicosociales que pueden agravar el proceso de enfermedad. No es lo Alimentación. mismo decir, bueno, la El mismo alimentación, trabajo. perfecto. El trabajo. Las El estilo de condiciones vida. el estilo de vida. Entonces, son factores psicosociales que pueden mantener o agravar los procesos de enfermedad. Y dentro de psicología son varios y son bastante fuertes. El hecho, por ejemplo, cultural, creencias, como nosotros tenemos que trabajar mucho esa parte de romper mitos, que podríamos decirlos así, dentro de ciertos contextos o dependiendo de la población a abordar. Intervención en el impacto psicosocial de la hospitalización, mejorar la adaptación psicosocial a la enfermedad y sus estrategias de afrontamiento, preparación de enfermos quirúrgicos, mejorar el entorno social de los enfermos en situación terminal, diseño y aplicación de programas comunitarios dirigidos, por ejemplo, a aumentar la donación de órganos o estimular la participación en campañas de detección precoz del cáncer. Entonces, desde este punto, cada uno de estos planteamientos nos habla de tratar de prevenir enfermedades y promocionar la salud. Por ejemplo, dentro de un contexto rural, nosotros podemos decir que las personas no creen en los hospitales y muchas veces llegan brigadas médicas e identifican que, por ejemplo, hay un caso bastante cercano que se revisó alguna vez, que era una paciente que tenía alteraciones cardíacas y necesitaba una operación. Esta paciente tenía alrededor de 15, creo que 12 a 15 años, no recuerdo. Vino esta brigada médica, quisieron intervenirle y realizaron este proceso, pero la familia dijo no. No pueden, no le pueden ustedes abrir el corazón a mi hija porque le van a hacer daño. Entonces, no, ya soplando la botella eso le va a pasar. Cuando era una situación cardíaca como tal. Entonces, sí es importante poder nosotros sensibilizar estos procesos dentro del ámbito de la medicina. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no lo creen y tratan de curar o de sanar desde sus
concepciones, desde su cultura o desde sus creencias, que muchas veces funcionan, ¿no? No decimos que no funcionan, pero también hay otras que pueden, en este caso, requerir otro tipo de atenciones. O, por ejemplo, la situación del uso de métodos anticonceptivos. Dentro de comunidades, créanme que es una situación bastante complicada el poder socializar esto. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Embarazos de adolescentes, 14, 15 años ya embarazadas. ¿Por qué? Porque no hay una socialización, no hay una prevención como tal de esta problemática psicosocial. Entonces ahí podemos mencionar un sinnúmero de situaciones. Para hablar sobre la parte del síntoma, como para terminar esta parte de la unidad 3. El síntoma nos dice que son alteraciones subclínicas que se experimentan subjetivamente en el impulso, el afecto, el pensamiento, el habla, la percepción corporal, la acción motora, las funciones vegetativas centrales y la tolerancia al estrés. Al ser los síntomas subjetivos, son únicamente percibidos por la persona que los experimenta y no son observables. Esto tengamos bastante claro. Un síntoma no es observable. ¿Por qué? Porque es la percepción que tiene la persona. Ahí podemos ver un gráfico como para sostenerlo. Dentro de esta parte de la enfermedad y síntoma, ¿alguna pregunta, algún aporte, algún comentario que ustedes desean realizar dentro de este tema 3? Señor Edison, coméntenos. Aló, perdón, estaba apagado el micrófono. Tal vez en la diapositiva número 22, creo que es, se puede ubicar, Magister. No, más adelante, por favor. Ya. Sí, ahí arriba. En cuanto a la percepción e interpretación de la enfermedad, me parece que eso también dependería de la época, ¿no? Actual y la época anterior. Es decir, una persona que actualmente puede decir que tiene algún tipo de enfermedad, no vendría a ser tan problemática como años anteriores. Es decir, una persona de 80, 90 años que en su debido momento decía que padecía o padece de alguna enfermedad, era ya como síntoma de que está un poco ya más de aquí que de allá, o sea, ya prácticamente como yendo a morir, por la misma situación de la evolución de la tecnología, la medicina. Ahora en la actualidad una persona que se le dice que está enfermo, pues simplemente dice, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Y cuál es el proceso a seguir? Entonces actualmente las personas de cierta edad, de 80, 90 años, no era el mismo caso. Eso nada. Ya, como que la parte generacional, ¿no es cierto? Ajá, Los rangos etarios, cómo influyen en este proceso de tener un mayor alcance a vivir, ¿sí? Entonces, que las personas actualmente puedan vivir más. Pero eso, bueno, también es bastante subjetivo porque, si bien es cierto, tenemos mayor acceso a lo que es salud, pero también hay más enfermedades. Exacto, hay más enfermedades que antes no. Entonces es como un contraste, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, ahí es ya analizarlo desde el punto social, desde el punto de vista de la historia como tal, qué es lo que ha pasado. Desde el punto de hecho que nos mencionaba el señor Cristian, la alimentación también influye para que ahora cómo sea nuestro desarrollo y cómo va a ser a las personas que están tal vez de 2, 3 años. Pues desde ahí también ya tenemos cambios, ¿no es cierto? Que pueden, obviamente, ser un factor de riesgo dentro de lo que es el desarrollo de la enfermedad. ¿Ok? Perfecto. Dentro de esto vamos a terminar ya la unidad 1 con lo que sería promoción y prevención. Ustedes pueden haber observado en el portafolio estudiantil, ya tenían una tarea sobre promoción y prevención. Es una tarea que lo van a realizar en Flipgrid para que puedan explicarlos. Básicamente, todo lo que hemos abordado dentro de esta primera unidad, siempre hemos estado mencionando esto de promoción y prevención. Por eso es un tema bastante sencillo para en este momento poder abordarlo. Recuerden que la promoción hace énfasis en la parte de salud. Consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma.
Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. Dentro de esta parte de la promoción de la salud podemos hablar de la teoría de Maslow, que él nos dice que dentro del primer nivel están las necesidades básicas, como por ejemplo la alimentación, el poder vivir, y al último tenemos las necesidades de autorrealización, en el cual podemos mencionar que estaría, si yo puedo subsanar o puedo completar que tener alimentación, tener redes de apoyo, tener educación, tener salud, me va a permitir a mí llegar a este proceso de autorrealización, que según la teoría de Maslow, no todas las personas lo llegan. ¿Por qué? Porque en tratar de satisfacer un primer nivel, no podemos llegar a los siguientes niveles. Entonces, eso dentro de la parte de la promoción. Tratar de llegar a cumplir o a satisfacer cada una de nuestras necesidades, obviamente promoviendo la parte de la salud. Y el hecho de la prevención, recuerde que está destinado al prevenir la aparición de la enfermedad, como también al hecho de reducir los factores de riesgo, al igual que detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, la prevención trata de que ustedes no se enfermen, pero también, ¿qué es lo que pasa? Ya me enfermé, pero ¿cómo puedo prevenir que esa enfermedad se agrave? Entonces, desde ahí también es importante tomar en consideración la prevención. No es solamente evitar la enfermedad, sino también, ya me enfermé, ¿cómo puedo evitar que esto se agrave como tal? Por ejemplo, cuando una persona tiene con la situación del VIH, yo trato de prevenir que las personas se enfermen, dando charlas, explicándoles cómo es esta situación del contagio, cuáles son los tipos de contagio, cómo puedo prevenirlo. Perfecto, pero tal vez no funcionó o alguien no vino a nuestra charla y ya está enfermo con VIH. Entonces, desde ahí, ¿cómo yo puedo prevenir que haya tal vez otro contagio? ¿O cómo yo puedo sensibilizar a la persona para que empiece a tomar los antirretrovirales, que es parte de las personas que tienen o son pacientes con código? ¿Cómo desde este punto ya trato de reducir los riesgos y también educarle en el hecho de que puede continuar con su vida? De que sí, si bien es cierto, tiene ya una enfermedad que como tal al momento no hay una cura al 100%, se están todavía haciendo estudios, se están haciendo avances, pero no es como que tengamos una cura o con esto ya se vamos a sanar y no hay secuelas, sí hay secuelas aún, pero ya prevenimos que haya tal vez otro contagio o que ya la persona tenga sus consideraciones antes de, por ejemplo, con una persona de código siempre es importante, si bien es cierto, esta persona no tiene que ventilar su situación, ¿no? Pero sí se hace un cerco epidemiológico para saber qué personas pueden estar con esta misma situación, dependiendo la información que nos brinde. De igual manera, siempre debe haber una o tres personas que nos puedan a nosotros mencionar o que sean estas personas que conozcan de la condición de la persona. ¿Por qué? Porque dentro, o si sufre un accidente, ¿qué es lo que puede pasar? Hay un riesgo de contagio. O nosotros tenemos que tomar en consideración qué medicación sí, qué medicación no. ¿Por qué? Porque hay un antecedente de salud. Entonces, sí es importante como también sensibilizar y trabajar a manera de prevenir alteraciones o agravantes dentro del proceso de la enfermedad. Entonces, recuerden, prevención, concepto relacionado a enfermedad y promoción, concepto relacionado a salud. La promoción de la salud pública implica que protección y mantenimiento de la salud, la promoción del óptimo estado vital, físico, mental y social de la persona y también de la comunidad. Y en el campo de la salud, los comportamientos preventivos tienen como objetivo la disminución de la incidencia de la enfermedad, la disminución de la prevalencia, acortada el periodo de duración de la enfermedad y la disminución de las secuelas y complicaciones de la enfermedad. Si ustedes se dan cuenta, la enfermedad ha sido bastante estudiada a lo largo de toda nuestra historia o nuestro desarrollo. De hecho, ustedes recordarán que el CIE-10, bueno, el CIE, en un inicio, ¿para qué fue creado? Solamente fue creado para analizar cuántas personas mueren con algún tipo de enfermedad, más no para una situación de diagnóstico.
Actualmente sí, nosotros decimos que lo utilizamos para poder categorizarlos y tener un diagnóstico, pero en un proceso era para ver esta situación de mortalidad, posteriormente de morbilidad, y ahora sí como un criterio o como un manual de criterios diagnósticos. Entonces, siempre hemos estado nosotros tomando en consideración esta parte de la enfermedad. Y finalmente, hablando de la parte de educación para la salud, proceso que informa, motiva y ayuda a la población a adoptar y mantener prácticas y estilos de vida saludables, propugna cambios ambientales necesarios para facilitar estos objetivos y dirige la formación profesional y la investigación a los mismos objetivos. Dentro de esto nos dice que se dirige a las personas sanas con el objetivo inicial de prevenir la enfermedad, pero también mejorar la calidad de vida y, por lo tanto, la calidad de vida de tales personas o de las personas que estén dentro de su contexto. Ahora bien, entendiendo básicamente qué es la promoción y la prevención, ustedes seguramente ya vieron la tarea que está cargada en el portafolio. ¿Qué es lo que nos menciona ahí? Que pueden ustedes promocionar algún aspecto de salud mental o prevenir alguna situación de enfermedad. Si bien es cierto, son como bidireccionales, porque al momento de yo promocionar la salud, ya automáticamente estoy previniendo alguna enfermedad. Pero ¿qué es lo que ustedes van a hacer en esta actividad? Van a grabar un video, es decir, todos van a tener que presentarlo, van a grabarse y van a decir qué es lo que ustedes podrían hacer como situación de promoción, por ejemplo, para que las personas puedan, en este caso, mantener un estilo de vida saludable. Y yo voy a promocionar el ejercicio. Entonces, promociono el hecho de que las personas deberían realizar 15 minutos diarios, por lo básico, de una actividad física que esté fuera de una parte laboral, que sea netamente dedicada a una situación física. Y ahí puedo explicar por qué. Porque a través de realizar actividad física puedo prevenir alteraciones, me ayuda a sentirme mejor, segrego serotonina y así lo que ustedes investiguen. Eso es básicamente la tarea. O por el contrario, ustedes quieren prevenir alguna problemática psicosocial en un determinado contexto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer o cómo van a lograr prevenir esa problemática psicosocial? Entonces, para eso van a tener que investigar qué es por dónde quieren orientarse más y eso sería básicamente la tarea. Luego que terminen, realizan una captura de pantalla del video, lo pegan en el formato de tareas, lo codifican con el código, lo transforman a PDF y lo suben al portafolio estudiantil. Es decir, tiene que estar tanto en Flipgrid como en el portafolio estudiantil, porque ahí yo puedo ver el video en Flipgrid, pero ponerles la calificación en el portafolio estudiantil. Por eso necesito que suban solamente la captura. No es necesario nada más. Es como un verificador de que cumplieron la tarea. Pero si no está en el portafolio estudiantil, no puedo calificar porque no hay evidencia de su trabajo. Y eso quedemos bastante claros desde este momento. Está el video en Flipgrid, pero no está en el portafolio. No hay un recurso para calificar. Está una tarea como no cumplida. Entonces, recuerden grabar el video y ese momento realizan captura de pantalla y lo suben al portafolio estudiantil. Si no han manejado Flipgrid, hay un montón de tutoriales en YouTube. Es bastante deductiva la plataforma. Simplemente es como grabar un video. Si no les gusta, pueden borrarlo, volver a grabar y les va a dar un máximo de tiempo de 3 minutos. Eso en cuanto al foro. Señor Edison, díganos. Dentro de los indicadores está la que dice referencias bibliográficas 3. También la ubicamos dentro del documento. En este caso no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque ustedes van a realizar esta investigación y en base a investigación van a generar sus propias ideas o van a generar cómo estructurar esta situación, ya sea de promoción o de prevención, y ahí lo pueden ir articulando. Así que no es necesario porque entendería que ustedes ya van a realizar esta investigación previa. ¿Ok? Y eso se va a notar cuando se pueda visualizar el video. Señor Pacheco. Magíster, en el video nos dice un máximo de 3 minutos. ¿Habrá algún mínimo tal vez? Una cantidad mínima por si acaso vaya a quedar esa duda. No, no hay una cantidad mínima, pero entendería yo que van ustedes a necesitar hablar y no va a ser un video de 30 segundos, porque no me van a decir absolutamente nada, no me van a especificar. Bueno, ahí tendríamos que tener un poquito de congruencia en que puede ser desde 1 minuto y medio hasta los 3 minutos, en los cuales yo pueda explicar como tal qué es lo que voy a hacer. No llego al video, grabo y digo, voy a prevenir el consumo de alcohol. Se acabó.
No, tengo que explicar cómo. Puedo explicar también estadísticas, puedo explicar a qué contexto. Es como tratar de generar una campaña, ya sea de promoción o de prevención. Entonces eso pueden ustedes investigar. Pero eso sí, tienen máximo 3 minutos porque la plataforma está configurada para solamente 3 minutos. Señor Calero. Magíster, una consulta. ¿Este video va asociado también con imágenes, quizá? Bueno, creo que dijo algo de imágenes. Sí, ustedes pueden agregar imágenes al video, pueden hacer como ustedes desean. Ya la creatividad es libre. Pero sí ustedes tienen que visualizarse que ustedes estén hablando. Recomendación, no lean. Porque recuerden que esto es una situación de promoción y prevención. Entonces, ustedes tienen que hablar, ustedes tienen que articularlo y ustedes tienen que vender esta idea. Entonces, aquí ya vamos a ir desarrollando nuestras habilidades. Señor Calero, dígame. Le agradecía nada más. Ah, ya, perfecto. Casi no le logré escucharlo. Solo se me inferí que decía imágenes, pero bueno, sí, eso es. Como ustedes sean, como ustedes quieran realizarlo, no hay ningún inconveniente. ¿Alguna otra pregunta? Solo en Flickr. Eso sí, solo tiene que ser en Flickr. ¿Por qué? Porque ahí me va a aparecer a mí todos los videos que han hecho. Si ustedes quieren grabarlo aparte y solamente cargarlo en Flickr, también les permite. ¿Sí? No es que necesariamente tienen que grabarlo ahí. Pueden grabarlo aparte, editarlo aparte y posteriormente subirlo. Aunque también les permite editar ahí. Entonces, ya se van a ir acoplando porque es una de las herramientas que más utilizo porque ahí puedo verles y puedo verles hablar. Y eso es algo que nos interesa dentro de psicología. ¿Ok? Eso sería todo, estimados estudiantes. Si no tenemos ninguna otra inquietud, nos despedimos y nos vemos la próxima clase con psicología clínica. Que tengan una excelente noche y bueno, creo que hoy ya no hubo inconvenientes de que sacaron y que silenciaron a nadie, ¿no es cierto? No, parece que ya no, magíster. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ok, eso sería todo, estimados estudiantes. Muy buenas noches. Gracias, magíster. Usted también. Pase bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que